llenos del honor, que es grato a nuestro Dios. A Él brindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios brindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios brindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Amén. Primero el himno, no, hacemos el himno número 282. Primero la oración. ¿Pero Sí, la la sala. Ah, bueno, La oración pasó No, la pero es que ya hace la oración. Ya. Hágale, hágale. Tiene confundido. Oh, es que Ahí primero se se va. diga, Es una nueva liturgia. Bueno, el himno primero, cantemos el himno. Cambió la oración. 282. Brilla Jesús, con Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Amén. Amén. Querido Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este día sábado que nos regalas. Gracias, Señor, porque es una bendición abrir nuestros ojos, Señor, poder levantarnos de nuestras camas, poder caminar, Señor, y poder disfrutar de todo este maravilloso día que nos has regalado. Permite, Señor, que podamos meditar en ti, y aunque estemos aquí en la casa, no olvidemos que es tu día santo y que como estatuto perpetuo lo has dejado, Señor, para que podamos glorificarte y alabarte. Amén, Señor. Quédate en esta mañana en este hogar y en cada uno de los hogares aquí representados. Permite que también en cada uno de los lugares donde se encuentren puedan, Señor, bendecirte, alabarte, Señor, y puedan confiar en que tú, Señor, estás con nosotros aún en medio de toda esta crisis. También te pedimos, Señor, que en esta mañana al abrir tu palabra podamos, Señor, entender el mensaje que tienes preparado para nosotros hoy. Que podamos no solo, Señor, impresionarnos con tu Santo Espíritu, sino también poder aplicarlo y aprender, Señor, cada día, porque de nada sirve, Señor, que estudiemos si no hay un verdadero cambio y una reforma en nosotros, Señor. Queremos cada día parecernos más a ti. Perdona porque fallamos mucho, Señor, y te ofendemos a cada momento, pero queremos renovar nuestros votos y desde ahora, Señor, hacer un alto para empezar de cero y poder, Señor, cumplir tus mandatos como tú, Señor, nos los estás pidiendo. Gracias nuevamente te damos por todos los méritos sagrados en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Vamos a mirar a mami. Bueno, vamos a buscar entonces nuestra lectura bíblica
la encontramos. Bueno, Que se pase por la otra. hoy no solo va a aplicar, No, vamos primero. vamos a aplicar todo. ¿Sí? María también va a aplicar. Hijas también. Entonces va a tener la segunda parte porque este es el primer segunda parte. Ah, la segunda parte del próximo sábado. No, la segunda parte vamos a Listo, revisar. listo. El segundo solo ni siquiera se puede. Bueno, la lectura bíblica la encontramos en 2 de Samuel 6, capítulo 6, que es el numerito Segunda de grande. Samuel Segundo, 6. porque es un libro. Ah, sí, segundo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, Sí. versículo del 1 al 11. Entonces todos vamos a leer. Ok. Ok. Listo, vamos a ir leyendo. Entonces empezamos por este lado, por aquí por Segunda de Samuel 6. 6 del 1 en adelante. Empezamos por donde Jeffrey. Y luego Mayra, luego Jeffrey y así. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahío iba delante del carro. Tú lo tienes. Vamos por el 5. ¿Segunda de qué? Segunda de Samuel 6, 5. Sí. Dice. Cuando llegaron a... bueno. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca. ¿Siete? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Aquel día David temió al Señor y dijo, ¿cómo voy a traer el arca del Señor a mi casa? Entonces ordenó que, en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, la llevaran a la casa de Obed-Edom, el de Gad. 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Muy bien, entonces ahí podemos analizar la historia, la que vamos a estudiar hoy, ¿no es cierto? Y es la historia de el arca, muy bien, el arca del pacto, cuando es llevado nuevamente en su lugar de origen. Así resulta que, como dice la Biblia, todos estaban muy emocionados. El rey David, con esa derrota, mejor dicho, estaba súper feliz. Y él dijo, o sea, esto es un evento Doble. magno, pero por favor, vamos a traer el arca con toda la que la ley, ¿cierto? Porque incluso dice que David sintió un poco de, o sea, era tanta su emoción, su felicidad, que se fue transformando un poquito en ostentación, ¿cierto? O sea, que miren que algo muy bueno, cómo puede cambiar de manera como repentina, algo cierto, diferente, es correcto. Entonces, no, vamos a organizarnos porque esto tiene que ser un evento magno. Y él quería que el pueblo lo recordara de esa manera, que fuese algo espectacular. Entonces empezó a organizar. Primero, las carrozas entonces donde va a ser transportado el arca. Yo me imagino que no escogerían cualquier carroza, ¿cierto? Eso debió ser dotada de una manera especial. Y los bueyes no serían cualquiera tampoco, ¿cierto? Sino que serían los más robustos, los más fuertes, correcto, los más fuertes. También. Entonces, en todo ese contexto, vemos que el pueblo estaba aquí. Las fiestas del pueblo, sí señor, las fiestas del pueblo. Y más porque el arca que representaba para él, la presencia de Dios. Entonces,
Así es, entonces, ¿merecía o no merecía un evento así magno? Sí, señor. ¿Cierto? Cuando viene el pueblo contento de todo ese regocijo y las mujeres y hombres cantando y danzando, ¿cierto? Sucede algo muy extraño, se podría decir, ¿cierto? Y es que en el caminar de esos bueyes y en el tropezar de las carrozas, pareciera que el arca se iba ¿qué? A caer. A caer. Y alguien, que quién fue ese personaje, Usa. quiso Exacto. sujetar el arca Con buen propósito. con un buen propósito, Una pero buena ¿qué le pasó? intención. Ahí Papá, mismo dice específicamente ese versículo, que la ira del Señor, o sea, el Señor se enfureció. ¿Cierto? Esta versión dice, el Señor se enojó muchísimo. Dice que el enojo del Señor se encendió contra Usa. La tuya, ¿cómo es que dice? Y el furor de Jehová. El furor de Jehová, mejor dicho, se fue contra Usa. Y ahí mismo cayó Usa. Y al instante murió. Entonces los que estaban cantando mueren que quedarían. Paralizados. Un momento de Un gloria silencio. Silencio sepulcral. se convirtió ahora Silencio sepulcral. en algo totalmente, ¿Pero qué pasó? De confusión, ¿cierto? Como que estábamos un poco perdidos, sí, ¿qué habría pasado? Hasta David dice que ¿qué le pasó a David? No, Se entristeció. Le dio miedo. Dice aquí que sintió temor de lo que había sucedido, de lo que el Señor había hecho. Tanto temor que él dijo, no, mandemos el arca ¿para dónde? Y los demás estaban a la expectativa a ver qué le iba a pasar a ese que iba a recibir el arca. Porque Sí. si Usa que medio lo Claro, tocó, no. murió al instante, entonces ¿qué iba a pasar? Pero miren cómo termina. Y así el arca del Señor se quedó 3 meses en la casa de... Así es. Y Dios lo bendijo A ese y a todas. a toda su familia. Interesado, ¿verdad? Como así que sí, es que a extraño que a Usa, que con buenas intenciones quiso sostener el arca, lo mató. Sí. Y entonces ahora a este que va a recibir el arca, que no era ese el propósito, lo están diciendo. Vamos a analizar entonces qué fue lo que sucedió en esta historia. Porque al parecer todo estaba cierto, en orden, hasta esos momentos todo estaba en orden. Pero aquí David como rey había fallado en muchos aspectos, ¿cierto? Y vamos a analizar entonces qué fue lo que sucedió. Busquemos números. 1, 50 y 50. Así es. Cuarto libro de la Biblia. ¿Número qué? Números 1, 50 y 51. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Ya todos lo consiguieron. Misericordia, misericordia. Misericordia. Si no lo han encontrado, digan misericordia. Si ya lo encontraron, digan amén. Amén. Misericordia. 1, 50, 50. 50-51. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Estaba dicho. Lo estaban O sea que él avisando. no era levita. Estaba Ah, dicho. ok. O sea, ya el Señor primeramente había establecido de qué manera querían que trataran el artefacto, ¿cierto? Hacía mucho tiempo él había dado ese mandato, esa orden, ¿cierto? Pero al parecer al rey David, quien era quien organizaba, ¿cierto? Cómo iba a ir esa procesión, se le pasó ese pequeño detalle. ¿Cierto? Pequeñísimo. No tuvo en cuenta eso y ya el Señor había dicho claramente que el que tocara eso, se acercara a eso y lo tocara algo tan santo y no fuese desde la tribu de Leví, entonces ¿qué iba a pasar? Moriría. No dijo, no, lo voy a castigar, le van a caer las 10 plagas, no.
Él dijo morirá, o sea, fue muy claro en eso, ¿cierto? Sí, señora. También había dejado algo muy en claro, busquemos el número 4, Números ahí, una Sí. hojita más adelante. 4 al 6. 4, 4 al 6. 4, 4 al 6. ¿Cómo Dice el en versículo? números Misericordia. 4, 4 al 6. El trabajo de los coatitas en la tienda de la reunión será el de las cosas santísimas. Cuando haya de mudar el campamento, Aarón y sus hijos desarmarán el velo cubridor y con él cubrirán el arca del testimonio. ¿Saben? El 6. 6. Pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejón y encima el paño azul y le pondrán sus varas. Ya. Así, muy bien. El Entonces, Señor es un Dios tan organizado que Él da las órdenes específicamente en ese tiempo que era lo que quería que hicieran, ¿cierto? Y en estos momentos dejó claro quiénes eran los que iban a transportar El arca de Dios. esos utensilios sagrados, ¿cierto? Porque el santuario se dividía en muchos, pero él dijo no, yo quiero que los coatitas sean los que carguen, lleven el arca, ¿cuántas ¿cierto? quiénes son? ¿Quiénes son los coatitas? Los hijos de Coat. Ah, ¿quién ¿Y era Coat? quién era Coat? ¿Quién era el padre de Coat? Un levita. Leví. Levi, los hijos de Levi, ¿cierto? Los Del coatitas, primero, la ¿cuáles eran los tribu de- otros morlos? La Era tribu Levi. designada era Coat. La tribu designada era Leví, que era la tribu que el Señor había designado Para el para santuario, el pues. santuario. ¿Sí? Y de la tribu de Leví escogió a Los los coatitas para transportar. no el era El toda la arca, tribu. no. Era- Eran ya. específicamente los Los coatitas cuatitas, ok. Él tuvo otros hijos que también les puso otras que tareas, llevaban otras cosas. pero para transportar las cosas santísimas, como dice ahí, eran los coatitas. Muy bien. Solo transportar, porque la desarmaban eran los hijos de Aarón. Sí, porque el Señor ya había dejado Aarón era el cuáles décimo. eran los... Sí, muy bien. Sigamos buscando entonces el Y número... entonces, si por ejemplo llegaban a incumplir eso y los coatitas desarmaban Ya en el vez de Señor había transportar, dicho Ya que el Señor pasaba. había Si dicho alguien que fuera de eso No, estuvieran sus tocaba, sí, tocaba sus cosas santas. Ya el Señor había dicho. Es ¿Qué que- le pasaba? Miren que Moría. nadie la podía ver en la Moría de inmediato. cubierta. ¿Cierto? No es que la iban a transportar así, todo el mundo la iba a ver. El arca había ahí cubierta. Por el velo azul. Así es, bueno, busquemos Desde números Sí, la tengo. 7, numerito grande, Dos Dos horitas. hojitas más. dos hojitas más, del 6 al 9, por favor, alguien que lo lea. ¿Número qué? 7, numerito grande, del 6 al 9. Misericordia, misericordia. Del 6 al 9. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas, 2 carros y 4 bueyes a los gersonitas debido a su ministerio, y a los meraritas dio 4 carros y 8 bueyes debido a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los cuatitas no dio porque llevaban los Entonces- enseres del santuario sobre sus hombros. Este no se come. Oh, sorpresa, ¿cómo habían llevado el arca? Ahí está más especificado de qué Mucho manera más específico. debían llevar los coatitas el arca, ¿cierto? Dice que a los meraritas le dio Carrito. carritos, ¿cierto? Para que hay la comodidad y toda la cosa. Pero a quienes no les dio, a los de Coat. coatitas. A los patitas. Dice, no se los voy a dar, no les dio nada, Ok. porque ellos deberían llevar, ¿qué? En sus hombros el santuario, ¿cierto? Recordamos, el santuario tenía unas varas, ¿cierto? Que El arca, atravesaban sí. así, el arca, perdón, tenía las varitas que no se salían, sino no se corrían ni se quitaban nada, permanecían ahí para que ¿qué? Lo cargaran, ¿cierto? Sí. Entonces esos mismos digamos, delegados que tenían la función de transportar el arca, no lo debían hacer a cargo, ¿cierto? Debía ser Cargado. caminando. Y entonces, ¿cuál fue el error que encontramos en la historia de Muchos David? errores. Muchos Uno de los errores, sí. Que la llamen primero. carrito. Regresemos al libro. El primero fue montar la arca. El primero lo llevan las personas que no eran. En primer lugar, sí. En segundo, ofreció unos bueyes, un carro, para que pudieran transportarlo de manera más cómoda. Bueno, y al parecer parecía mejor, ¿cierto? Porque uno dice, oye, sí, cargando eso tan pesado. Ya. Qué Iba rico que el arca, iba destapada, iba a la vista de todo mundo.
qué rico que le ofrecieran a uno como que ajá, un carrito para que pudiera ir el arca más cómoda, porque así ninguno se cansa y el arca va a ir más segura, aparentemente, ¿cierto? Pero qué equivocado estaba, muy equivocado. Tanto que el Señor no perdonó eso y quiso demostrar que cuando el Señor da una orden, se debe cumplir. ¿Cómo está viendo el Señor eso? Porque nosotros vemos, ¿cierto?, en muchas ocasiones que el amor de Dios es infinito, mejor dicho, la misericordia es por muchas generaciones. Pero también cuando las cosas del Señor se infringen, ¿cierto?, y hacemos nuestra voluntad por encima de Él, podemos conocer también la furia, como dice una versión, el juicio del Señor, porque el Señor también es muy celoso con sus ordenanzas y sus cosas, porque Él quiere mostrarnos, ¿cierto?, su santidad, y quiere también demostrarnos que Él es un Dios de orden. Y ya lo había dicho una vez, varias veces les había dicho cómo era, así, pero ya hace mucho tiempo ya se los había dejado claro. Y sin embargo, y así se hacía, muy bien, pero esta vez quisieron hacerlo diferente, quizás porque habían olvidado, ¿cierto?, olvidado lo que el Señor les había dicho. Así es. Entonces, busquemos también en Primera de Samuel 6 al 12. Por Deuteronomio ya. Primera de Samuel, no es segundo, sino primera. Y Deuteronomio ya. No. Ah, pues. Bueno. Primera de Samuel 6 al 12. Alguien que lo vea, por favor. Misericordia. Quiero y no sacrificios. Primera Samuel 6. 6 al 12. Nos dice. 6 al 12. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y como Faraón endurecieron el suyo? Después que Dios hubo obrado maravillas entre ellos, ¿no tuvieron que dejarlos ir y se fueron? Haced un carro nuevo, tomad luego 2 vacas que críen, sobre las cuales no haya sido puesto yugo. Uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros a casa. Después, versículo 8, tomad el arca del Señor y ponedla sobre el carro. Poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que pagáis en reparación y dejad que se vaya. Y observad, si el carro sube a Bet-Semes, entonces el Señor trajo este mal tan grande. Si no, sabremos que no fue su mano la que nos hirió, sino que fue un accidente. Así es, bueno. Contextualizando esa historia, ¿cierto? Recordamos que los filisteos tenían el arca ya, ¿cierto? Y que el Señor mandó esa plaga sobre los filisteos y decía, eso debe ser. Exacto, nosotros para qué nos encartamos con esa cosa, no, vamos a devolverlo, ¿cierto? El Dios de los filisteos amanecía arrodillado ante el arca, Sí. Y volvían y lo ponían en su lugar y otra vez, ¿cierto? Entonces, ahí fue cuando los hijos de Eli se llevaron el arca porque estaban en la guerra y estaban de manera atrevida. Lo leo. Dice, al día siguiente, cuando se levantaron los días, vieron a Dagón, que era el dios de los filisteos, postrado en tierra ante el arca del Señor. Levantaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y al día siguiente, siguiente ocurría lo mismo, así. Entonces, ya los filisteos estaban asustados. Algo pasa. Y lo que está pasando, nos ha traído, mejor dicho, pestes, plagas y de todas Tumores, cosas. dice tú, le dieron tumores. Entonces, más bien, Hicieron tumores de oro y se los mandaron. vamos a regresar más bien esta que ni siquiera fueron ellos quienes se la llevaron, sino que la mandaron también en unos carros, ¿cierto? El Señor una vez más muestra, ¿cierto?, que digamos, objeto, aunque parezca así muy sencillo, muy normal, tenía no tanto de manera, ¿cierto?, física, sino, correcto, sino en verdad lo que significaba para el pueblo de Israel, ¿cierto? Porque el Señor no necesitaba un objeto para manifestarse, como ellos llevaron el arca para que en verdad pudieran vencer en esa batalla. Ellos no necesitaban eso, pero una vez más el pueblo cometió ese error y le costó también muy caro. Los filisteos pudieron darse cuenta
de que con el arca del Señor, que era un utensilio tan sagrado, porque ellos sabían que era algo muy significativo para el pueblo de Israel, no debían, ¿cierto? Y sin embargo se dieron cuenta con enfermedades, con plagas, con de todo, de que eso era lo que les estaba trayendo tan grande mal, que debían devolver eso al pueblo porque iban a ir de mal en peor, ¿cierto? Entonces podemos ver que el pueblo de Israel, aunque sabía el significado que tenía el arca, no le dio realmente el valor que se merecía. Y una vez más el Señor quiso enseñarles cómo debían tratar sus cosas santas, incluso santísimas. En estos momentos nosotros podemos decir que en nuestra iglesia, aunque no haya algo así tan físicamente de tanto valor como en ese tiempo, espiritualmente sí consideramos que nuestra iglesia tiene un lugar santísimo, ¿cierto? Y a veces nos estrellamos porque queremos hacer programas y queremos hacer cosas que no van con lo que el Señor ya ha establecido. Y que así como David ya le ha dicho hace mucho rato, pero como no estamos en constante aprendizaje con el Señor, como que se nos olvida. Como quizás le pasa a David. David ya había sido partícipe en muchas otras ocasiones de cómo se debía transportar. Y entonces, ¿qué fue lo que le pasó en ese momento? ¿Qué creen ustedes que fue lo que sucedió? Es que había algo o sea, primero el motivo por lo que estaban haciendo, ¿no? Y segundo, la exaltación. Es donde entra, y a veces cuando uno quiere hacer las cosas mucho mejor, sobreexaltar algo en esto, entonces es cuando se olvida uno de las verdaderas instrucciones del Señor. Que el Señor quería hacerlo por lo humilde, por lo más sencillo, y tal vez Él quería sentir más cerca a sus servidores, ¿no? Porque era cargarlo en el hombro, o sea, que ellos sintieran que era un privilegio cargar el arca, llevarla de esa forma, ¿no? Pero bueno. Muy importante eso que dijo. Y miren que los filisteos no conocían cómo debía transportarse el arca. Sí, ellos no sabían. Entonces por eso el Señor no mandó castigo sobre él, porque lo hicieron de la misma forma en que lo estaba haciendo David, ¿cierto? Pero, o sea, yo la verdad nunca había leído lo de la historia de los filisteos. Pero, o sea, a ellos mandaron el arca en sus... Solo. Güey, Pero que jalaban y que llegaban. Nada más Llegó por allá. acá se habían movido. Toca Va por el explicar. camino, Y va llegó por el camino. allá al pueblo de Israel. Dirigidos por el Sí, Señor, claro. claro. Llegó hasta la cumbre, cuando vieron La que señal estaba. que ellos Ya, dijeron. Ellos no Dijeron, mira, veían si ni las nada. vacas se desvían por el camino a A Betsemes, es es porque la maldad que nos cayó a nosotros la Era mandó el por eso. Señor. Si se desvía para otro lado, no la mandó el Señor. Miren Y que las vacas, ahora se ven derechito, compañera. ellos recordaron lo que pasó en Egipto. Miren que ellos mismos recordaron lo que fue que Faraón y su pueblo por su dureza sufrió plagas, y al final ¿qué tuvo que hacer? Déjame Dejar ver. ir el pueblo. Ellos dijeron, no, nosotros no vamos a hacer así, no No, vamos a pero seguir no se todo, plagas. es que no vengan plagas, que mueran, no, vamos a mandar eso, Y que mira, eso es lo que nos está causando. Pero- Si sigues leyendo versículo 21. más adelante, dice que el Señor los castigó a ellos porque los filisteos se atrevieron a mirar qué había dentro del arca. Mira, dice, de todo el pueblo murieron 50.070 hombres. Nada más, ese es el versículo 19 del capítulo 6, O sea, una pandemia. de 1 Samuel. Pero Pero imagínate, nada más por mirar qué había dentro del arca. Por curioso. ¿Cuánto dice que murieron ahí? Tremendo. Capítulo 19, Sí. versículo 6. Capítulo Sí, 6, versículo ¿Cuánto 19. dice que negociando. murieron? es correcto. Murieron 50.070. Y ese día. Dio muerte a 70 hombres. Uy, ¿quién es ¿En cuál versículo es ahí? El versículo 19. 6:19. 70 hombres, dice aquí también. ¿Cierto, Javi? Acá dice Amigo. 50.070 hombres. 50.070 hombres. 50.070. Ay, bueno, sí, sí, que lo vamos. hombres. Busquemos más versiones. Dice esta también. Hay que ir al idioma original. 50.070. La tuya sí está igualita. Ah, no, está Sí. igualita. Esta es Yo esta sí es creo que la hayan sido 50.000. 50.000. No, porque es que lo que alcanzaron a ver, o sea, si lo ponemos en la lógica, no creo que 50.000 hayan alcanzado a ver lo que había dentro. No, pero si No, estaba. pero fue por demostrar que el Señor Sí, señor. dijo. Bueno, no sé. Partes. Pero interesante.
Vamos a ver la... Sería una Este página versión que sale en 2000. todas Javi, las Javi, ahí hay un También no temita es para el 60. domingo. Ahí hay un temita para mañana. Ay, sí, esa historia es muy La interesante. traducción al lenguaje actual también dice 70 hombres. Yo nunca había escuchado esa historia. La King Claro, James. cuando Eli murió, eso es cuando Eli muere. Es cuando él era que se llevan los filisteos del arca de Eso. Ajá, que cuando él se enteró que el arca había sido arrancado por los filisteos, Se se cayó en la cayó del silla. banquito y se sí, nucó. pero no me sabía esta parte de la ¿Qué historia. pasó? Ah, ya. Los hijos se llevaron porque estaban perdiendo la batalla. Entonces se la llevaron y que para que el Señor Atrevidamente. los bendiciera. Pero el Señor jamás en la vida había mandado a que se llevaran eso. No, y Pues no jamás se había mandado en utilizaba ese de esa momento. manera. Y entonces los israelitas cuando vieron el arca Hombre, se animaron enseguida, pero los filisteos le ganaron y se Ya el llevaron el Señor había arca. dicho que ellos no iban a ganar esa batalla. Exacto. Cuando ellos se llevan el arca, vienen y la colocan en el mismo templo de Dagón. Ya, Es la un colocan dios al lado de de Dagón. la iglesia de los filisteos. Y la dejan ahí. Al día siguiente ellos van y encuentran a Dagón postrado. Y vienen y lo levantan. Al otro día encuentran postrado pero Dagón, que sin era una manos. estatua. Sí. Sí, sí. Manquito, Y Lo encuentran sin manos y sin cabeza. Nada más el tronco. diagonera como un pez, algo así. Y después empiezan a llegarle maldades, ratones y tumores a los filisteos, Sí, al Al pueblo. pueblo. al pueblo filisteo. Pero o sea, tumores a sección de salud, algo Sí, de la Sí, 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 en el tumores cuerpo. en el cuerpo. Sí, vainas, Sí. protuberancias. Protuberancias, pues, en el cuerpo. Iban al del oncólogo. 50.000 hombres, ¿cierto? 50.070. Entonces ellos dijeron, no, quédate ahí, esto no puede seguir así, vamos a devolver eso porque eso, que fue cuando dice, si las vacas cogen por este lado, es porque fue por Dios que nos mandó esto. Si cogen para cualquier otro lado y las vacas fueron, dice, bramiendo hasta allá derecho, hasta el campamento de Josué. Mira, en la Biblia de las Américas dice este número, el 50.000. En la latinoamericana también, en la Reina Valera Gómez también menciona No, que nos diga Javi. 50.000. Javi, ¿cuántos son? Vamos a ver. ¿Son qué? Sí, es la que tú lees. 50.070. 50.070. Sí, Javi. Desde el idioma original del hebreo. Sí, señor. Interesante. Entonces, Bueno, continuamos, muchachos. Ya los filisteos habían experimentado, ahí como pudimos ver, cómo era la situación cuando se tenía el arca de manera atrevida, ¿cierto? El arca, lo cual reflejaba que o significaba que la presencia, ¿cierto?, de Dios. Entonces, el Señor les mostró de manera muy clara, ¿cierto? Porque a veces nosotros creemos, ay no, porque yo no, como que no entiendo qué es lo que me está queriendo decir el Señor. Pero el Señor también se manifiesta de manera muy clara sí, Señor, y contundente de qué manera es como a Él le gusta que se realicen las cosas. Ya los filisteos habían dicho, no, ya nosotros probamos de este caldito un poquitico, nosotros ya no queremos más, suerte que lo vimos, ¿cierto? Y parece que... Yo la verdad no he entendido, pues no es que no lo haya entendido, es que no he leído muy bien ese contexto. Quisiera saber, ustedes que saben mucho más de ese tipo de historias y de contexto, los filisteos, sí, ¿por qué salieron? No, mira, O sea, te vamos a ¿cómo se contextualizar, formó? pero eso lo tienes que... Igual eso siempre han sido los enemigos del pueblo de Israel, ¿cierto? Los de los israelitas. como los amonitas, como Luego toda esa por gente la tarde se va a poner en la tarea de estudiar de Gad. esos pueblos enemigos del pueblo de Israel, de dónde surgieron, ¿cierto? Eso es una historia pues otro poquito más atrás, hijos de no sé qué, y de ahí salen y nada, bueno, en fin, una desobediencia que también fue raíz de un mandato que dio el Señor, no obedecieron y tomen las consecuencias aún trascendiendo el tiempo, ¿cierto? Porque muchas de las decisiones que tomamos trascienden más allá de lo que podamos. Entonces ahí empieza. Pero vamos, no, que Abraham tomó. No, que tomamos en la actualidad, porque cuando cometemos un error y hay bebecitos y bendiciones incluidas, no es de un día, también Pero, o trasciende sea, eso surgió cuando lo de Abraham, cuando lo Por de tiempo. Ismael. No, incluso Son mucho pueblos antes. de la tierra. Eso fue cuando Noé. Todo surge desde Simplemente fueron Noé. pueblos que quedaron ahí Sí, y se alejaron de Dios. Abraham no era la única persona en la tierra. Abraham, cuando Dios escoge a Abraham y le dice, de tu descendencia será mi pueblo, ya existía mucha más gente y de esa mucha gente tuvieron muchos hijos y de allá se formaron muchos pueblos. Solo que el pueblo central, el de nosotros, el que nos identificamos, el del Señor, es Israel. Pero había muchos más. así es. Y había unos que eran directamente enemigos de Israel.
Bueno, entonces continuando con la historia, ¿cierto? Gracias, mamá. Para no perdernos, ya hemos aprendido de qué manera quería el Señor que se transportara el arca. Cómo quería que lo hicieran. Y quiénes querían que lo hicieran, ¿cierto? Entonces, miren todas las indicaciones que ya había dejado el Señor y sin embargo no se acataron. Ahora, no solo ellos tenían responsabilidades. ¿Quiénes más tenían responsabilidad? El rey David. Vamos a mirar Deuteronomios 17, 18 y 19. ¿17? Sí, Misericordia. que lo tenga muy lento. ¿17 qué? 17, 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Ah, ¿Qué interesante. titulito tiene ahí arriba? Instrucciones acerca del rey. O sea, el Señor no quería que ellos tuvieran rey, Pero él sabía. pero el Señor al principio les dice, Aquellos en son- caso de que ustedes viendo a los pueblos Se quiera. cananeos quieran también tener un rey, bueno, ese rey va a seguir Sí, ese señor, rey. cuando Tiene que entra- tener. Porque él, sí, Señor, no Ah, nos sí. quería dar En el rey. 14 empieza. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y Y tomes no posesión poseas. de ella y habites en ella, tal vez digan, dijo el Señor. Sí, tal vez tú vas a tal vez. ¿De pronto ustedes digan eso? Quiero tener un rey como lo tienen las otras naciones que me rodean. Ay, Señor, No, pero no les ocurra la idea. De pronto ya se les... Uy, no. Por casualidad puede que se te den los gustos. Entonces, Sabiduría, David, sabiduría. David quería saber. Las cosas que dicen. No, 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 Ah. no debía saber. Él La dice que ordinaria. diariamente debía tener Sí. una copia del Ah. original que se lo Y leyera. que debía escribirlo también en un libro. Dice ahí que debía pasarlo como una copia de lo que se hiciera. Para leerlo diariamente. Oye, ¿recuerdas cuando habíamos estudiado Mira lo que dice el Señor. que el aprender de Jesús se hacía de manera que Diaria. diaria, ¿cierto? Sí. Porque si yo leo un libro hoy y después al tiempo quiero recordar lo que en él hay, de pronto como que será así muy vago, ¿cierto? Como que yo creo que dices como esto y la interpretación será como muy, muy escasa. Pero cuando lo hacemos Diario. todos los días, hasta nos aprendemos de memoria qué es lo que La quiere gente, decir, sí. ¿cierto? Entonces parece que ahí también había fallado de manera Ya se le olvidó. delicada. A ver, se le Y por olvidaba. eso fue que se le olvidó también. Quizás por eso y también por las razones que había dicho Javi en un principio, que él quiso demostrar, Porque eso es el boom. Javi, sí, esto tiene que ser de lo Ok. máximo, pues, El negocio. wow. Y se le olvidó como... No, se le olvidó. Y a veces nosotros Paso también viral. somos así. No le dio importancia a lo que Dios quería. Ponemos como que muy poquita estima a lo que realmente el Señor quiere y nosotros por encima de lo que el Señor ya ha dicho. Oye, pero si el Señor me está diciendo que deleguemos, no, yo quiero es dar unos mercados a los pobres porque todos estos pobres están muriendo de hambre, yo quiero es darles unos mercados bien, dotarlos de... Está eso bien, aunque las intenciones sean Sean buenas. muy buenas, Y la foto. pero el Señor no ha dicho eso, ¿cierto? Y que el pueblo se regocije y me hagan fiestas y canten y todo, pero el Señor no ha dicho eso. Lo estamos haciendo de una manera equivocada, pero al parecer se nos olvida, porque como el rey David también no estudiamos ni vemos diariamente, La tendrá clara, la tendrá consigo para leerla todos los días de su vida. De su Para que vida. aprenda. Para aprender a reverenciar al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obra. Y vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 15. Misericordia. 15, 11 al 15. Entonces ya David había aprendió la lección. Vamos a ver de qué forma aprendió la lección. Dice,
Después David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab y les dijo: ustedes son los principales padres de familia de los levitas, así que santifíquense, ustedes y sus hermanos, y lleven el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como ustedes no lo hicieron, así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos castigó, pues no lo consultamos como debimos hacerlo. Los sacerdotes y los levitas se santificaron para transportar el arca del Señor, el Dios de Israel. Por medio de las barras, los descendientes de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, conforme a la palabra del Señor, y tal como lo había ordenado Moisés. Nos toca, Hicieron la llave, ¿sí? oye, sí, nos toca a golpes, aprender a golpes, ¿cierto? Exacto, entonces ya miramos que David aprendió la lección. Con muerte de por medio. Exacto. Oye, Entonces, sí, yo digo una cosa, y bueno, siempre me lo he como preguntado, ¿por qué las cosas que uno puede aprender con amor, le gusta a uno aprenderlas con dolor, ¿cierto? Somos así. Ahí. Y no queremos aprender, por ejemplo, uno dice, hay un dicho que dice, nadie escarmienta por cabeza ajena, ¿cierto? hay otro que dice la sangre, la letra con sangre. Nos hemos acostumbrado tanto a que debe ser de esa manera y no queremos aprender y cambiar, ¿cierto? Las cosas como el Señor nos está pidiendo que las hagamos, sino que las queremos de la Bueno, manera como nos gustaría. en eso que ustedes dicen, hay principios detrás de eso divinos, ¿no? Porque Dios siempre de lo más malo coge y lo transforma en gran bendición, ¿sí? O sea, David y estas personas desobedecieron o olvidaron el mandato de Dios y lo hicieron conforme a ellos querían. Y uno se pone a analizar, digo, oiga, pero es que no tenía nada de malo. O sea, el que sostuvo el arca la sostuvo para que no se fuera a caer. O sea, habían buenos principios, buenas motivaciones. Él tiró a cogerla para que no se fuera a dañar, para que no se cayera. Pero sin embargo, murió. Entonces, detrás de todo uno miraba, bueno, pero ahí que había de malo. Y lo más sencillo, lo más mínimo era la obediencia, ¿sí? Pero después, cuando el Señor los coge y los pone a reflexionar y ellos mismos se dan cuenta y aprenden por la lección, vienen y hacen esto, que es algo que todo el mundo ya había entendido. Entonces, a gran escala se dieron cuenta de lo importante que era la obediencia. Entonces, por eso es que muchos relatos de la Biblia muestran el principio de que cuando uno se desvía y aprende, vuelve, ya viene con más Conocimiento. Los hizo Hasta con más santificarse. responsabilidad. No sabemos a ellos y Usa si están santificados o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos presentarnos delante del Señor, ante su presencia? Dice Patriarcas y Profetas, capítulo 70. Tan pronto David estuvo firmemente establecido en el trono y libre de la invasión de enemigos extranjeros, quiso lograr un propósito que había abrigado por mucho tiempo en su corazón, el de traer el arca de Dios a Jerusalén. Durante muchos años el arca había permanecido en Kiriat Jearim, a unos 15 kilómetros de distancia, pero era propio que la capital de la nación fuera honrada con el símbolo de la presencia divina. David citó a 30.000 de los hombres principales de Israel, pues quería hacer de la ocasión una escena de gran regocijo e imponente ostentación. El pueblo respondió alegremente a la invitación. El sumo sacerdote, acompañado de sus hermanos en el cargo sagrado, y los príncipes y hombres principales de las tribus se congregaron en Kiriat Jearim. David estaba encendido de celo divino. Se sacó el arca de la casa de Abinadab y se la puso sobre una carreta nueva tirada por bueyes y acompañada por 2 de los hijos de Abinadab. Los hombres de Israel la seguían con palabras de alabanza y de regocijo y con cantos de júbilo, pues era una gran multitud de voces la que se unía a la melodía y el sonido de los instrumentos musicales. Así, David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta.
Hacía mucho que Israel no presenciaba semejante escena de triunfo. Con solemne regocijo, la enorme procesión iba serpenteando entre las colinas y los valles hacia la ciudad santa. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Un temor repentino se apoderó de la regocijada multitud. David se asombró y alarmó, y en su corazón puso en tela de juicio la justicia de Dios. Él procuraba honrar el arca como símbolo de la presencia divina, porque entonces se había mandado aquel terrible castigo para que cambiara la escena de alegría en una ocasión de dolor y luto. Creyendo que sería peligroso tener el arca cerca de sí mismo, David resolvió dejarla donde estaba. Se encontró un lugar en las cercanías, en la casa de Geteo Obededón. La suerte de Usa fue un castigo divino por la violación de un mandamiento muy explícito. Por medio de Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales acerca de cómo transportar el arca. Únicamente los sacerdotes descendientes de Aarón podían tocarla o aún mirarla descubierta. El mandamiento divino era el siguiente: vendrán los hijos de Coat para conducir, mas no tocarán cosa santa, que morirán. Los sacerdotes debían cubrir el arca y luego los coatitas debían levantarla mediante los palos que pasaban por los anillos de cada lado del arca y que nunca se quitaban. A los hijos de Gerson y de Merari, que tenían a su cargo las cortinas y las tablas, les dio carretas y bueyes para que transportaran en esta lo que se le había encomendado a ellos. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque tenían que llevar sobre sus hombros los objetos más santos. Así, al traer el arca de Kiriat Jearim, se habían pasado por alto, en forma directa e inexcusable, la instrucción del Señor. Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios había minorado su sentido de la santidad de ella, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así la muerte de ese solo hombre, al guiar al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigo a miles. La reprensión divina realizó su obra en David, lo indujo a comprender como nunca antes la santidad de la ley de Dios y la necesidad de obedecerla estrictamente. El favor manifestado a la casa de Obededón infundió nuevamente en David la esperanza de que el arca pudiera reportarle bendiciones a él y a su pueblo. Al cabo de 3 meses decidió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca, y esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Volvió a convocar a todos los hombres principales de la nación, y una congregación enorme se reunió alrededor de la morada del Geteo. Con cuidado reverente se colocó el arca en los hombros de personas divinamente designadas. La multitud se puso en fila y con corazones temblorosos los que participaban en la vasta procesión se pusieron en marcha. Cuando habían andado 6 pasos sonaba la trompeta mandando hacer alto. Por orden de David se habían de ofrecer un buey y un carnero engordado. El regocijo reinaba en lugar del temor entre la multitud. El rey había puesto a un lado los hábitos regios y se había vestido de un efod de lino sencillo como el que llevaban los sacerdotes. No quería indicar por este acto que asumía las funciones sacerdotales, pues el efod era llevado a veces por otras personas además de los sacerdotes. Pero en este santo servicio tomaba su lugar ante Dios en igualdad de condiciones con sus súbditos. En ese día debía adorarse a Jehová, era el único que debía recibir reverencia. Nuevamente, el largo séquito se puso en movimiento y flotó hacia el cielo la música de arpas y cornetas, de trompetas y címbalos, fusionada con la melodía de una multitud de voces. En su regocijo, David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová al compás de la música. Amén. ¿Qué capítulo es ese? Capítulo 70.
¿Cómo cambiar la Felipe. cuestión, no? Se explica bueno, porque Sí. Imagínate que cada 6 pasos daban sacrificio. Y eran 15 kilómetros. No, pero sí dice eso. Ay, no lo escuchaste. No. ¿Qué dice? Tocaba la Patriarca y trompeta corona. para que hiciera un alto el pueblo. Sí, y casi Por Se eso. ofrecían bueyes Tocaban la trompeta. para que hiciera un y- alto el y pueblo un y se buey. ofrecían bueyes y qué. y un carnero engordado. Pero cada 6 pasos. Ah, sí escuchaste. Anda, pues. Bueno, Voy a repetir ahí. Bueno, entonces ahí podemos Sí, ahora uno no puede preguntar. eso descubrió el título de la predicación de hoy. ¿Que ¿Cómo es? Obediencia. Es Obediencia. menester obedecer a Dios. Uy, no, no, no. Al Pero Señor el no cambio le que se gustan las realizó fue- cosas a media, muchachos. Y la exaltación Mire propia. lo que dice ahí. David, no sé. A él no le importó eso. Se sí. quitó Vestidos reales. los vestidos de Vestidos rey reales. y se puso un edil de lino. Marina. Un efod de lino fino. No, de lino sencillo, ni siquiera De lino dice lino- sencillo. Ni siquiera dice lino fino. Humildad. Como el de los sacerdotes. Y al Señor no le Los gusta sacerdotes era que todo con regalado. poquiticas cosas queramos obedecerle. Él quiere la totalidad. Y dice, parcialmente me estaban obedeciendo, ¿cierto? Y él dijo, no. Señor. Yo me imagino el temor, por decir, con mucho cuidado le colocaban el arca en los hombros de los divinamente preparados. Yo me imagino lo que hayan estado en la pasada. No, yo me imagino el susto. Es que la historia Claro, dice que duraron yo no hace sé como cuando cuánto uno pasa tiempo por un lado que lo para. roban. 3 meses. Duraron todo ese tiempo para llegar de donde estaba el arca al lugar destino. Con todo eso que hacían. Aprendieron. Yo creo que hasta los mismos que estaban destinados, elegidos, tenían un... Claro, ellos eran. Así tú Papi, eres ¿tú elegido. sabes- Tú sabes que es un pecado no confesado en esos Y momentos. yo no sé lo que leímos en otro Ay, momento no. que USA estaba haciendo cosas malas en ese momento. Un señor contigo está hablando de eso. Sí. Y USA sabía la santidad del arca y él sabía cómo era su condición ante Dios en ese momento. Pero USA también quiso impresionar. Pero usan mujeres o hombres. Usa Usa un hombre. hombre, creo. No, a la Sí, mujer no, 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 está le fuera. Un hombre. ese tipo de responsabilidades en ese tiempo. Ninguna. Era Mujer, usar, no. no, y Dice ahí para la también. foto con él. La única responsabilidad era cuidar a Y que lo dijera muy cómodo. El USA. Lo atajó, es que si no fue por USA, eso se cae, mejor dicho, se miente esa vaina. Para Pero todo. USA salvó el arca. Se destapa el arca. No, entonces, Donde se dice hubiera ahí, destapado ese arca, todos hubieran muerto. ¿tú crees que el Señor hubiese permitido que se cayera el arca? Es que ese es el punto. Ese es otro punto. Bueno, ese es otro punto. Yo creo que, que están ustedes dándose cuenta de todo Ay, lo que abarca esa sola acto de buen propósito, De buena Ay, pero sí, de se falló muy mucho, ¿no? malas, ¿cierto? Direccionamiento. Porque una cosa es lo que nosotros queramos hacer y otra cosa es como ya el Señor ha dicho que se debe hacer. El Señor por amor, acabó con la vida de USA. Porque si no, Porque si no, hubieran sido ¿cuántos? 50, 1070. Y quizás peor, Hasta porque David era que- yo creo que esa razón fue teniendo en cuenta que los filisteos no conocían cómo se debía hacer el procedimiento. Y fue esa cantidad. Claro. Pero ya sabiendo el pueblo de Dios, yo creo que eso hubiese sido borrón y cuenta A la nueva. mortandad. Oye, sí, Era hubiese sido una una cosa gran impresionante. Porque con la furia del Señor, pero miren que hasta aún en esas situaciones el Señor muestra su amor para con su pueblo. No, pero increíble lo que dijo patriarcas y profetas, que dice que en el corazón de David surgió una pequeña duda de la justicia divina. Claro. Uy, Puso en tela de Sí, juicio. puso en tela de juicio la justicia divina. Y yo me imagino que David después de eso, no, algo tuvimos que hacer mal. No, es que eso no pudo pasar así por ahí, algo tuvimos que hacer mal. Es Y que hoy la gente Hay momentos en también. nuestra vida en que las emociones sobrepasan nuestra razón. Ahí de uno al profeta. Ya, y entonces, Ahí. aunque nosotros tengamos muy Profeta, claro ¿qué pasó lo que aquí? es ¿Qué Dios, hicimos mal? David tenía muy claro quién era Dios y cómo eran las cosas, pero la emoción del momento sobrepasó su razón por un momento y dijo, uy, ¿quién es Dios entonces? ¿En qué Dios he creído? Pero por un momento, porque ya después cuando se le pasó. Pero es que a nosotros también nos ha pasado que queremos hacer un programa súper espectacular para convencer, o sea, para que y vinieron mis familiares, Señor, oye, como me va. Miren lo que Ponemos también en tela de juicio, en algún modo, lo que sucede, ¿cierto? Oye, pero ¿cómo viene esta hermanita a tratarme así, esta visita, así, es que, oye, pero ¿qué es lo que está pasando aquí, verdad? Y uno como que... El Señor. tema, mire que dice que uno, o sea, hablando
empiezan a surgir ideas. Sí. Por ejemplo, el sábado, uno a veces, ¿cómo llega a cambiar el sábado? Por darle comodidad a un invitado, a un amigo. Uno a veces no puede ir a la iglesia porque como vienen los familia, invitados, sí. ¿sí? Ah, No, Y ya el perdón, si Señor le da llegó, un camine mandato. conmigo, pero sí. Vea, mire lo que dice acá. darse cuenta. El hecho de que en su alegría reverente David danzó delante de Dios ha sido citado por los amantes de los placeres mundanos para justificar los bailes modernos. Pero este argumento no tiene fundamento. En nuestros días el baile va asociado con las insensateces y festines de medianoche. La salud y la moral se sacrifican en aras del placer. Los que frecuentan los salones de baile no hacen de Dios el objeto de su contemplación y reverencia. La oración o los cantos de alabanza serían considerados intempestivos en esas asambleas y reuniones. Esta prueba debiera ser decisiva. Los cristianos verdaderos no han de procurar las diversiones que tienden a debilitar el amor a las cosas sagradas y a minorar nuestro gozo en el servicio de Dios. La música y la danza de alegre alabanza a Dios, mientras se transportaba el arca, no se asemejan para nada a la disipación de los bailes modernos. Las primeras tenían por objeto recordar a Dios y ensalzar su santo nombre. Los segundos son un medio que Satanás usa para hacer que los hombres se olviden de Dios y lo deshonren. Eso también es de patriarca. Ahí mismo, sí. No te continúa después. Por eso es que en el África y en esos lados bailan alabando a Dios. Porque ellos lo hacen como antiguos tiempos. Bueno, muchachos, esperemos hayamos aprendido muchísimo de esta historia, la podamos volver a estudiar. Yo creo que si la volvemos a estudiar, otras cosas sacaremos de ella. Si más lecciones sacaremos de ella, entonces esperemos y el Señor nos recuerde también a cada momento lo que estamos haciendo un poco desviado de su mandato, y podamos entonces, como David, tener la oportunidad de remendarlo antes de que sea tan grave, por favor. correcto, demasiado tarde. Bueno, vamos a orar. Amén. Que llegue la justicia divina. José, nos dirige. Oremos. Padre bueno, en esta tarde te damos gracias por que has enviado tu palabra a nuestros corazones, Señor. Nosotros, igual que el rey David y el pueblo de Israel, muchas veces queremos hacer nuestras propias tareas y no tomamos en cuenta, Señor, que tú has dejado escrito cómo te gusta que te alaben, cómo te gusta que vayamos delante de tu presencia, Padre Santo. Señor, ayúdanos a obedecer, ayúdanos a obedecer tu palabra, Padre Santo, porque es santa. Conocemos, Señor, que tú has dejado escrita la Biblia para que todas estas historias nos muestren a nosotros cómo debemos comportarnos. Queremos darte gracias porque ya ha pasado esta mañana, Señor, y has provisto los alimentos para cada uno de nosotros. Amén. Queremos pedirte que bendiga a las familias de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Si ellos están bien, nosotros también nos sentiremos bien, Señor. Bendice los alimentos, Señor, que tú mismo nos has regalado, y sabemos que no lo merecemos, Padre Santo. Cada día ayúdanos a estudiar tu palabra para poder conocer tu voluntad, Señor, y saber tomar nuestras propias decisiones. Te lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Amén, Feliz Mari. almuerzo, feliz almuerzo. Gracias. Creador de tu Apenas yo vi en la historia de USA, no pude evitar que en ese momentico me viniera el meme de los negritos en el comentario. Cuando venía a tocar. Ah, Chuchi.